Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Guillermo Memo Cárdenas y esta es la Alianza Internacional de Radio. AIR, ser AIR es mundial. Aquí estamos, como siempre, buscando y tratando de documentarnos, de informarnos, de aprender, siempre aprender. En este convenio que hemos hecho con LIOC, la editora que está en Barcelona, y estamos de continente a continente, pero para el mundo entero, a través de la Alianza Internacional de Radio, de todas sus emisoras y por supuesto de todas las redes sociales, para seguir aprendiendo. Hoy tengo un invitado siempre, siempre, siempre especialísimo y sobre todo en este tema de la enseñanza. El invitado está en este continente, está en Perú. Nosotros estamos en Nueva York, está en Perú, es decir, por ahí donde hay mucho que aprender, sobre todo muchísimo que aprender, porque hay una gran historia en esa parte del mundo. Y este libro que les voy a presentar y con quien vamos a hablar ahora, con el señor Rendo Salazar, y lo pueden observar, me llama muchísimo la atención. Y por ahí quiero empezar. Porque hay un dicho normal que cuando uno sabe, conoce y tiene la capacidad de discernir, de entender, de leer, uno dice como pez en el agua. Y resulta que este libro se titula como pez en el aula, no en el agua, en el aula. Correcto. En el aula. Profesor Rendo Salazar, le puede ser profesor, maestro. Claro que sí, Buenos muchas días, gracias. buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido a la Alianza Buenas Internacional de tardes Radio. y buenas noches también para ti, Memo. Muchas gracias por la oportunidad y aprovecho en extender el saludo a toda la comunidad de Nueva York, para todos los que nos escuchan. Encantado. Ok, bueno, como pez en el agua o en el aula, ¿de dónde salió ese nombre? Me encanta. Le quiero decir que si es suyo, si usted es el autor de ese nombre, usted es el autor del libro, pero el autor del nombre, felicitaciones, como pez en el aula. Es decir, cuando uno dice como pez en el agua es porque sabe, pero cuando dice uno como pez en el aula es porque quiere aprender. Sí, muchas gracias. Efectivamente, soy el autor del libro y el creador del nombre. Efectivamente. Como ¿De pez dónde en le el... salió el nombre? ¿De dónde le salió eso? Realmente, a ver, yo tengo muchos años en educación, 25 años de trabajo en educación, y también soy formado como publicista. Así que he tenido siempre una doble carrera, ¿sí? He tenido mi carrera docente y mi carrera de publicista. Y este es una suerte de, este libro tiene mis 25 años de experiencia y de vida. Aquí converge mi vida publicitaria, mi vida educativa y mi vida del coaching. Y como pese en el aula, efectivamente es una de las creaciones. Yo he estado creando marcas desde que empecé la carrera de publicidad. He creado marcas, eslogan, titulares, campañas. ¿Y cómo no iba a crear, digamos, una marca para mí a partir de una iniciativa que nació en pandemia? ¿Mm? O sea, como pese en el Claro. aula, nació en pandemia, efectivamente. Bueno, entonces vamos a hablar el mismo idioma, porque ¿Sí? si usted me va a hablar de publicidad, aunque vamos a hablar esto es un tema muy importante, pero la publicidad es algo que a mí me fascina. Bueno, yo trabajo en eso. Cuando hoy estamos viendo, y sobre todo por las redes sociales, porque hay por todas partes enseñanza, hay de todo, absolutamente de todo, estamos viendo que en las redes sociales uno se mete, los jóvenes de hoy en día se meten y hay una cantidad de información, de información, de información, de información, de información y termina bastante confundido, bastante, pero bastante confundido y no sabe para dónde va. Es decir, cuando se termina la secundaria, la gente, los muchachos, los jóvenes de hoy, la juventud de hoy, no tiene para dónde agarrar, no sabe, no tiene definida una vocación. ¿De eso se trata el libro? Correcto. Sí, gracias por esa introducción y efectivamente ha sido, pero al ADN de lo que es el libro. ¿Sí? A ver, ¿con qué me encontraba yo en estos 25 años de educación? Yo he trabajado en educación superior, por lo tanto, en educación superior he podido trabajar muy de cerca con jóvenes que venían de una larga etapa de confusiones. Y la larga etapa de confusiones aparecen en los primeros años, educación básica. En los primeros 15 años de educación básica, terminan la etapa escolar con la confusión enorme. ¿Por qué? Porque vienen de contenidos estándar.
el sistema educativo, que nació hace más de casi 2 siglos ya, nació en plena revolución industrial y empezaron a formar las escuelas para capacitar a futuros empleados obreros, ¿sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que hacer caso, principalmente, ¿sí? Tenían que evitar que cometan errores en las fábricas. Por lo tanto, el contenido siempre estuvo estandarizado y ese fue, digamos, el sistema que se ha quedado hasta ahora, lamentablemente. Entonces, este libro lo que pretende es hacer un llamado también a la comunidad de docentes para que desde nuestro rol docente podamos hacer algunas actividades distintas. Tenemos que identificar el talento natural de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes, porque si no identificamos su talento natural, los estamos conduciendo con contenidos estandarizados como si fuese una fábrica otra vez. Es decir, estamos cogiendo el ejemplo de Ford para que los chicos salgan como si fuesen un producto enlatado, ¿no? Y estandarizado, y eso está de mal. Entonces, como pez en el aula es una propuesta que apunta a hacer un llamado a los padres, ¿sí? Para que no dejen a sus hijos simplemente en las escuelas pensando que allí van a encontrar digamos, la identificación del talento, la alineación y finalmente la potenciación. Las escuelas, está demostrado, más del 80% de escolares de quinto y secundaria en el mundo terminan sin saber qué estudiar. Y a partir de esta iniciativa con la que me encontré es que nace esta propuesta. Pero ahí me nace una pregunta. Hoy los padres, nosotros los padres, queremos que los hijos estudien lo que uno estudió. Esa es la primera parte. Dos, hay unos padres hoy, por el tema monetario, el tema económico, que queremos que nuestros hijos busquen una carrera que dé dinero. Porque de pronto en la carrera de nosotros ya no es, como usted lo acaba de decir, ya no es tan estandarizada. Es decir, el ser abogado hoy, pues ya hay muchos. El ser médico, hay muchos. Entonces vamos a buscar las nuevas carreras del futuro. Haga eso, pero resulta que y la habilidad y el talento y lo que él quiere hacer, el pelado, el muchacho, la niña, ¿en qué queda? Es decir, aquí usted en este libro nos puede indicar a nosotros, a los padres. Sí, correcto. A ver, está clarísimo que los padres y todos los que somos padres, y también me incluyo, estamos siempre pensando en que nuestros hijos, después de sus años de formación profesional, puedan sostenerse, puedan ser autónomos en su vida, ¿correcto? Pero eso que es una preocupación natural, que no se transforme en apagarles el talento que tienen. Está demostrado que si yo puedo tener los resultados económicos a partir de mi pasión, si yo vivo y profesionalizo mi talento, voy a ser un imparable y voy a tener resultados, porque estoy profesionalizando mi talento y además lo voy a hacer mejor, ¿sí? Entonces, aquí hay una primera mirada que hay que hacer. No se trata solamente de las carreras tradicionales, hay que romper con esa idea de que las carreras que existieron para nuestros abuelos y nuestros padres son las mismas que nuestros hijos tienen que llevarlas hacia el futuro, un futuro que ya no es la vida que tuvieron nuestros abuelos y padres, esa vida y ese mundo ya acabó. Estamos viviendo una época en donde todo se ha acelerado a ritmos impensables. Estamos viviendo hoy en día los peligros que para algunos están viendo peligros y para otros oportunidades desde el terreno de la inteligencia artificial. Si no nos sumamos a los nuevos aprendizajes y si no nos sumamos a las nuevas tendencias, vamos a desaparecer, vamos a quedar obsoletos. Entonces, lo que antes se estudiaba una carrera, es muy probable que nuestros abuelos hayan estudiado solo una carrera y se defendían por muchos años toda su vida. Ahora no, ahora tenemos que trabajar bajo el concepto de educación continua y actualización constante, porque si no nos desfasamos. Es muy probable que hoy, si tu hijo o tu hija tiene 8 o 9 años, es muy probable que cuando termine el colegio estudie una carrera que hoy no exista. Por lo tanto, la mirada tiene que cambiar. Bueno, hay un tema que me parece, no sé si está en el libro, y quiero que me lo responda, o hay que hacer otro libro. Que como pese en el aula, es para los jóvenes y para los padres. Pero hay algo que se debe tener en cuenta. Es el sistema de educación.
porque también necesita cambios. Porque si necesitamos cambiar nosotros hacia unas carreras, hoy por ejemplo los japoneses, yo oigo hablar de Japón y han cambiado el pénsul, y a los chinos también, y resulta que a ellos han colocado como una condición que un niño en primaria, en los 5 primeros años de primaria, cada año se tienen que leer 52 libros. ¿Qué quiere decir eso? El año tiene 52 semanas, es decir, un libro por semana. Vuelve y juega. Es la lectura, la comprensión, el poder estar documentado. Entonces hay que cambiar el sistema de enseñanza, el pénsul. Sí, 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 pero el sistema de educación en general en el mundo, no hay que, digamos, en principio, no hay una escuela ideal que identifique el talento, lo alinee, lo potencie y te lo acelere, ¿sí? No existe una escuela hoy en día que parta de la identificación del talento diferenciado, porque en un aula de 30 alumnos, no todos van a aprender lo mismo ni en el mismo ritmo. Entonces, tenemos que romper con ello. Tenemos que identificar talentos y hacer actividades para que empiece la multidisciplinaridad entre ellos. Tiene que haber la complementariedad. No podemos pretender que el contenido estándar continúe. Tenemos que romper con ciertos esquemas a nivel de educación. Y por otro lado, no podemos ir tampoco al extremo de pretender de que los niños, porque estamos hablando de niños en el caso de que explicabas en Japón y China, los niños lo que quieren es jugar, primero. Un niño lo que quiere es jugar. Un niño no tiene la conciencia de estudiar, de capacitarse ni de profesionalizarse todavía. Un niño lo que quiere es jugar, por lo tanto tenemos que hacer actividades dentro del juego para poder explorar el máximo de aprendizaje con cada uno de ellos y empezar a verdaderamente separarlos por áreas. Empezar a separar por áreas. Si solamente voy a insistir en entregarle libros para que los lean semanalmente, estoy también quitándole el disfrute y lo pueden sentir como una imposición. Entonces, no me dejan jugar por imponerme. Entonces, hay que considerar que antes de ser alumnos son personas y la persona siente, la persona actúa de acuerdo a cómo verdaderamente tiene esa motivación interna, activa o no. Tenemos que recuperar lo que consideramos el entusiasmo en la educación. El entusiasmo, además, es una palabra muy bonita porque viene del griego en teos ousia, que significa tener la divinidad dentro. Y eso lo perdemos. Si nosotros en la educación no recuperamos el entusiasmo de nuestras sesiones de clase, estamos perdidos. Estamos solamente imponiendo un currículum que viene además por imposición de un sistema educativo. Eso es cierto. El coaching vocacional, en eso que usted está haciendo, a través de sus años de experiencia, ¿qué es lo más recurrente? ¿Qué es lo que más se encuentra en ese tema? En el coaching vocacional, a ver, el coaching como gran paraguas primero, ¿no? El coaching que es esta disciplina que está acompañando a personas a pasar de un lado A a un lado B, digamos, ¿sí? Esa es la explicación más básica del coaching. Te ayudo a pasar del lado A al lado B, ¿correcto? En este paraguas del coaching encontramos el coaching pragmático que busca cambiar la acción para tener una nueva realidad. Si yo hago lo mismo, mi resultado es el mismo. En el coaching pragmático lo que buscamos es que cambien las acciones para buscar un nuevo resultado. Sin embargo, el coaching pragmático queda insuficiente para un trabajo vocacional. Entonces, trabajamos un coaching más profundo que atienda los niveles de pensamiento y de emociones de las personas. El coaching ontológico es el que nos permite llegar allí. Y como PES en el aula encontramos y creamos una metodología, encontramos la gran oportunidad de crear una metodología vocacional, que es la metodología CPA, que además buscamos en este larga trayectoria publicitaria, siempre he buscado de que verdaderamente coincida las siglas de CPA con cómo PES en el aula, ¿sí? Cogemos la primera parte recurrente, que es la crisis. Encontramos a jóvenes con una etapa de crisis personal, no con la etapa de crisis de no sé qué carrera estudiar solamente, sino que el no sé qué estudiar es una respuesta a una serie de condiciones internas.
¿sí? Estoy pasando por baja autoestima, estoy con depresión, estoy con ataques de ansiedad, está con un proceso de crisis, una etapa de crisis. Y esa etapa de crisis del adolescente también se traslada al sistema familiar. Por lo tanto, si el adolescente, si nuestro hijo está en una etapa de crisis, nosotros como padres también la estamos pasando en casa. ¿Qué sucede? Que si no hemos trabajado desde los primeros años de infancia un puente de confianza para que nuestros hijos nos digan sus cosas, nos digan sus inquietudes, sus temores, estamos perdiendo la cometa. Si Claro. ellos en casa no nos confían y están llegando a una etapa en donde deben tomar una decisión tan trascendental como decidir su carrera y no toman partida de nuestros aportes, aportes que, insisto, no tiene que ser dentro del enfoque tradicional. Yo he sido el doctor, tú también lo serás, yo he sido el abogado, tú también, te corresponde continuar con la empresa familiar. Ujú. No podemos condicionarlos, sino tenemos que partir de sus verdaderos intereses a partir de sus talentos. Entonces, esa es la gran diferencia. En ese condicionamiento que usted está hablando de padres a hijos, está el de la sociedad, el condicionamiento que hace la sociedad. Es decir, si mi hijo no es periodista como yo, me frustro. Yo soy el frustrado como papá, me tengo que frustrar. Y eso no puede ser. Entonces, ¿cómo sería desde el libro, que es donde yo quiero recomendarle a los papás, a los padres, cómo sería la forma, el sistema para que como padre yo pueda hacer, tener ese conocimiento que usted está entregando? O sea, yo no, yo tengo que, el primero que tiene que aprender Sí. es el papá, para poderle trasladar ese conocimiento al hijo. ¿Cómo El se hace papá, lo eso? que debe entender es que hemos estado eh, como en piloto automático en un proceso de años de confusiones, focalizados en el tener a partir del hacer y descuidando el ser. La propuesta es invertirlo totalmente, empezar por el ser, que es el autoconocimiento, avanzar hacia el ser, hacia el hacer, pero yo hago a partir de lo que me conozco, ¿sí? Y desde mi vocación lo indica, ¿no? Y verdaderamente ya me conozco mucho más con un proceso de autoconocimiento sólido, ser, hacer para luego tener. Es Entonces, verdad. aquí es la propuesta. La propuesta es realmente a los padres invertir. Estamos corriendo y no nos damos cuenta, estamos focalizados solo en el tener, y en el tener rápido nos marea y nos confunde. Estamos teniendo una mirada mucho en el exterior. Yo veo las carreras, yo veo las universidades y no sé por cuál decidir. No es momento de ver ni carreras ni universidades. Es momento de ir hacia el interior, a explorarnos dónde están nuestros verdaderos intereses, nuestras potencialidades, nuestra vocación y nuestras habilidades que nos permiten evaluar la vocación. Por aquí quería enfatizarlo. Tenemos la gran ventaja de contar con esta exploración en las habilidades. Las habilidades están fuera de nosotros, pero esa habilidad, es decir, esa posibilidad de hacerlo mejor o fácil, nos invita a ver hacia adentro. Si yo tengo el talento, lo voy a hacer mucho más fácil y voy a aprender más rápido. Por lo tanto, la vocación es nacida, nacemos con la vocación, que hay que encontrarla, y la habilidad se aprende, está hacia afuera. Me nace aquí talento, habilidad. Correcto. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El talento es nacido y la habilidad se aprende. La habilidad, por ejemplo, yo puedo coger una guitarra y me Sí. puedo frustrar rápidamente, ¿sí? Si no voy fluyendo con notas armoniosas, voy y me frustro y lo dejo. Pero si yo cojo una guitarra, por poner el ejemplo musical, y empiezo a fluir, es muy probable que al fluir es porque verdaderamente tengo un talento, que tengo que encontrarlo y tengo que profesionalizarlo, tengo que activarlo, Pulirlo, pulirlo. pulirlo, activarlo, ¿sí? Mejorarlo. Hay personas que de repente pueden también decir, no, pero yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿sí? Y si no tiene el talento, lo puede aprender, pero le va a costar más. Claro.
¿sí? Le va a costar más. Va a ser más tiempo y va a depender mucho de su perseverancia, de su disciplina para lograrlo, ¿sí? Por eso que en el libro incluso hago un ejemplo paralelo entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Donde claramente Messi tiene pues el talento innato y Cristiano, que ha profesionalizado esa habilidad, ¿no? A Cristiano le costó más y Cristiano pues anda entre gimnasios y las canchas, ¿no? O sea, es un constante, digamos, aprendiz de que ese talento no se le vaya, ¿correcto? De que ya lo cogió, ya lo abrazó y no quiere que Ah, se vaya, ¿sí? sí. Messi es al contrario, Messi disfruta con el balón. Messi disfruta con el balón y puede igual ir a los gimnasios a entrenarse, pero Messi fluye. Nadie puede dudar que Messi fluye y es nuevamente el ejemplo del nombre del libro. Como pez en el aula, lo que invita es que la persona fluya, la persona va a vivir feliz haciendo lo que realmente le gusta y disfruta y ha venido al mundo a explotarlo si realmente podemos fluir, pero podemos fluir desde nuestra naturaleza. Tenemos una serie de estadísticas lamentables. Casi el 30% de la población desarrolla trimodalidad prematura. ¿Qué significa? Que pienso como tres perfiles distintos, porque el sistema nos fuerza. La escuela nos fuerza, la casa nos fuerza, el entorno educativo superior nos fuerza. Que hay Y unos tenemos, condicionamientos. hay una serie de condicionamientos en el entorno, en el sistema, en la sociedad. ¿Sí? Entonces nos sacan del cuadrante. Hay muchas personas que sin ir muy lejos, hay que preguntar, van a trabajar un día lunes y quieren que sea viernes. Si ya sabemos de que esa persona entra un día lunes y quiere que sea viernes, ya hay un indicador de que no está disfrutando. Ya hay un indicador que es muy probable que solamente el sistema y él se haya dejado arrastrar hacia conseguir una serie de resultados económicos en lugar de conseguir la exploración de sus talentos para que el resultado sea distinto y pueda fluir y ser feliz. Allí viene eso que acaba de decir, la última parte, ser feliz. El ser feliz, tengo entendido, es una decisión de cada uno de nosotros. Sí. Pero esa decisión puede ser orientada si nos devolvemos como padres, y usted acá, en una respuesta me dijo, es que los niños tienen que jugar, es que el niño es un juego. Si jugando le enseñamos, es decir, que cada vez que yo le vaya a enseñar a mi hijo, o bueno, ahora a mis nietos, que lo estoy disfrutando, y a través del juego le voy guiando, lo voy llevando de acuerdo a lo que yo vea qué talento tiene o cuáles son sus habilidades. Por ejemplo, ahora los niños como si, nacen como si tuvieran un chip adentro, cogen un celular y son mucho más rápidos que nosotros. ¿Y dónde adquieren esa habilidad? En el juego. Pero ¿cómo hacemos para que no se quede en el juego? ¿Cómo hacemos para que no se quede en el juego? Claro, ahí viene un proceso. Salir de la niñez, que la niñez es muy corta, lamentablemente, ¿sí? La niñez es muy corta en la etapa del ser humano. Después viene la etapa de adolescencia, que además Sí. se llama adolescencia porque adolecen de la zona prefrontal lógica, ¿sí? Entonces no tienen la madurez en el cerebro. Corresponde entonces a los padres prestarles la zona lógica a los hijos para acompañarlos en el proceso de maduración, ¿no? Y cuando lleguen a esta madurez, 25 años adelante, ya pueden ellos ser autónomos en sus decisiones, que no se arrepientan. Por eso que los jóvenes, muchos adolescentes toman decisiones muy arriesgadas y de las cuales por mucho rato hay arrepentimiento, ¿sí? Porque no miden consecuencias. Entonces, respondiendo a la pregunta, el ser humano tiene una evolución, tiene un proceso de maduración. Entonces, la etapa natural del niño es jugar, pero la etapa de un joven y un adulto ya no es jugar en serio. No dejar de jugar, pero jugar en serio, sabiendo que hay estrategias, hay tácticas y hay objetivos que cumplir, pero no dejar de jugar. Yo también soy facilitador de una metodología Lego Serious Play, que es jugar en serio con los Legos. Y con esa herramienta he podido facilitar sesiones en empresas como en el coaching vocacional. Es jugar en serio. Es a partir de la construcción, yo paso de conceptos abstractos a concretos. Yo puedo decirle a un adolescente, puedes construir tu segundo día de clase en la carrera que tú estás eligiendo
Él va a construir, él no sabe lo que está construyendo porque lo estoy forzando en tiempo. Pero donde está la magia es en la explicación de lo que ha construido. Allí es donde sale. Ahí es donde sale su verdadera motivación. Bueno, pero aquí viene otra cosa. Yo quiero ser periodista, pero cuando disfruto con el periodismo y mi papá y todos me apoyaron y me fueron llevando, pero resulta que cuando llego al periodismo, teniendo muy buena habilidad, buen talento, todo esto, pero no sé transformar esa habilidad, ese talento en economía. Es Mm. decir, no tuve tiempo de ver matemáticas, no tuve tiempo de ver contabilidad. Es posible que a través del tiempo, de esa niñez, de esa adolescencia, antes de llegar a jugar en serio, podamos tener esa cantidad de materias, esa cantidad de conocimientos. Sí, a ver, nosotros tenemos el potencial desde pequeños. El problema es que las escuelas no lo aprovechan, ¿sí? Nos van matando el potencial, ¿sí? Por estandarizarlos, sin ir muy lejos. Si ponemos el ejemplo matemática que acaba de tocar, ¿sí? Yo era uno de los alumnos que me esforzaba porque sí, yo quería lograr terminar una ecuación, ¿sí? Y que la respuesta sea la correcta. Uh -huh. Pero habían ecuaciones tan largas que el profesor solamente veía la respuesta final. Y si la respuesta final no correspondía al número que él esperaba, todo lo demás estaba mal. Ajá. No se detenía en decir, acá hay un procedimiento que has llegado, hasta aquí has llegado muy bien. De aquí a esta parte de la respuesta, hay una oportunidad para ti de aprender, no de tacharme, porque me hacían sentir tonto, me hacían sentir menos que mis compañeros. Me avergonzaba ver la nota de matemática frente a ellos. ¿Qué tuve que hacer en el proceso? Claramente, cuando yo me he orientado hacia la publicidad, hacia la redacción, he estado hacia el otro lado del cerebro. Es decir, prácticamente apagué mi lado lógico, mi lado analítico, ¿no? Porque tenía que buscarme y encontrarme. Tenía que buscar mi área de disfrute. Tenía que buscar mi área donde realmente yo me sienta feliz. Pero si yo recuerdo esas clases de matemática, yo quería que acaben. Entonces, volvemos a lo mismo. No solo es el llamado hacia los padres, sino al sistema de profesores, al sistema educativo, que tenemos que hacer algo, porque estamos apagando el talento y las oportunidades que todo ser humano tiene y viene al mundo. Las apagamos y conforme avanzan los años, simplemente vemos adolescentes confundidos y adultos deprimidos. Como pez en el aula, allí en este libro de nuestro escritor Rendo Salazar, que ustedes lo están escuchando a toda nuestra audiencia, a nuestros padres de familia, en este libro, profesor Rendo, nosotros como papás podemos alcanzar esa educación y no será tarde. No, a ver, nunca es tarde para aprender. Esto que se dice es una gran verdad. Nunca es tarde para aprender. Y todo lo anterior siempre es un insumo para nuestro nuevo aprendizaje. Por lo tanto, podemos tener 30 años, 40 años, 50 años y siempre tenemos la oportunidad de aprender. Nuestro cerebro, y está demostrado en neurociencia, la neuroplasticidad nos dice que podemos reacomodarnos, reinventarnos y podemos empezar a tener nuevos sistemas que nos permitan nuevos aprendizajes. El sistema neuronal podemos crearlo. Así que siempre habrá una oportunidad, siempre que haya la motivación. Siempre que haya motivación. ¿Neuro qué? Neuroplasticidad. Se habla de la neuroplasticidad. ¿Qué es neuroplasticidad para la gente que no tenemos Sí, ese concepto? sí, es la capacidad de crear nuevos aprendizajes. ¿Sí? Okay. Es la capacidad de moldear nuestro cerebro a nuevas acciones a partir de nuevos aprendizajes. Entonces, sí podemos. Nosotros sí podemos. Por eso que se habla mucho de reinventarnos. ¿Sí? Si nosotros nos podemos reinventar. Y aquí también hay algo que aclarar con el ser periodista, ser abogado, ser publicista, realmente el término correcto sería el hacer. Nos desempeñamos como. Tenemos, ¿sí? Unas actividades de periodismo o actividades, ¿no? Profesionales de.
pero nosotros en el ser somos infinitos en posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de profesiones, en el caso particular, empecé en educación, luego pasé a educación, luego pasé al coaching, y así, en estos últimos 25 años han habido muchos ser. No, no es el ser, ha cambiado el hacer. Mi ser sigue siendo el mismo. Yo he venido al mundo a servir. Si analizamos mi ser, todas se parecen en el servicio. Educación, coaching, publicidad, todos están al servicio. Entonces hay que analizar el ser y no confundirnos. ¿Cómo activo esa motivación? Porque es que y lo he visto y me ha pasado, aquí fracasé, esto no funcionó, y uno se bajonea, se va al piso. ¿Cómo activo, cómo acelero la motivación? Para eso es importantísimo el proceso de autoconocimiento. Mientras uno pase por un viaje de autoconocimiento, y llamamos viaje porque esto no es que yo paso por un proceso de 2, 3 meses con una serie de herramientas inmersivas y ya está, y tengo el autoconocimiento para toda mi vida. No, el mundo cambia, todo es cambiante, yo también tengo la oportunidad y la capacidad de cambio. Por lo tanto, el autoconocimiento en este viaje también me va a durar un tiempo y tengo la capacidad y la oportunidad de volverme a evaluar, pero es la mirada adentro, es ir a hacer trabajo introspectivo, reconocer dónde verdaderamente se iban cuando éramos pequeños, en qué se nos iba el tiempo, qué disfrutábamos. Ahí de repente vamos a reconocer, mira, a mí me gustaba coger la cámara de fotos, hacer fotografías, me gustaba coger micrófonos en casa. Entonces, si te empiezas a reconocer que desde pequeño has estado cerca de lo que convertiste tu profesión, eso es importante tener, pero eso es una etapa de reconocernos. Y a partir de lo que nos reconocemos, siempre tendremos el insumo para reinventarnos hacia futuro, pero siempre partiendo de esa base. ¿Eso lo encuentro en el libro? Lo encuentras en el libro, claro que sí. Ahí van a encontrar capítulos de identificar el talento, cómo alinearlo, ¿sí? Cómo trabajar con herramientas inmersivas, cómo hacer un llamado a la educación para que el sistema verdaderamente atienda cambios, cómo hacer que verdaderamente la persona recupere el entusiasmo, cómo recuperar la parte emocional que está golpeada por los años que han transcurrido y yo me he sentido menos. ¿Cómo? Todos esos cómo y los porqués los encuentran en el libro como Pez en el aula. Lo que buscamos finalmente es que la persona, al reconocerse y a conocerse más, pueda fluir. Yo lo estoy leyendo, yo voy en la mentalidad correcta. Sí. Y siempre me han dicho, siempre he conocido a algunos profesores que he tenido, que esto es de aquí, mental, Mm. de aquí. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Cómo manejo esa mentalidad? ¿Cómo la motivo? Porque a través de esa mentalidad, si yo estoy bien mentalmente, pues la motivación me va a sobrar. Correcto, sí. Precisamente la propuesta de la metodología creada como PES en el aula atiende estos 3 momentos. La etapa de crisis, una etapa de planificación y la entrega del autoconocimiento, que es la etapa final, ¿sí? En la etapa de crisis analizamos justamente el no sé. Así llegan los adolescentes, no sé. Pasamos a una etapa siguiente de planificación y terminan clarificando el quiero y puedo. Y en la etapa de autoconocimiento, el soy. Ya sé quién soy. Y ya sé, al saber quién soy, el qué puedo y quiero, la verdad que puedo lograr muchas cosas que me proponga. Por lo tanto, el proceso no solo te ayuda al adolescente o a sus hijos en el proceso vocacional, sino para su vida. No es solamente para escoger la carrera, es para vivir, para saber tomar decisiones, porque tengo la claridad de quién soy, de qué fortalezas cuento para defenderme, porque siempre si venimos con fortalezas son para afrontar la vida y las situaciones que se nos presenten. Entonces, esa ¿A, metodología apunta a ello, sí. a qué edad empiezo a tomar esas decisiones? ¿A qué edad sería lo ideal? A ver, en la experiencia que tenemos trabajando con adultos y adolescentes, el sistema, porque hablamos de un sistema, está forzando a que tomen una decisión bastante precipitada, que es terminando la etapa escolar.
Por eso es importante involucrar al sistema familiar. Sí, tiene que hacer un trabajo en conjunto, hijos y padres, padres e hijos. No dejarle al hijo solamente que tome la decisión, porque sería bastante riesgosa, considerando que su cerebro todavía no está maduro, ¿sí? Y que puede tener una alta emoción y una gran confusión. Entonces, que haya un entorno de confianza con los padres para que en consenso puedan tomar la decisión vocacional, en consenso, en sistema familiar que funcione. Hablamos de que funcione el sistema familiar. No que, bueno, tú tomas la decisión, hijo o hija, porque si es lo que te gusta, yo te lo pago. No es suficiente. No es suficiente. Hay que ver verdaderamente las ventajas, los riesgos, ¿no? El hecho que verdaderamente esté verificado que sí calza con sus talentos, entonces bien. Y hay que diferenciar lo que es simplemente un hobby o lo que es una carrera. Hay que diferenciar. Yo puedo tener un hobby por toda mi vida, pero hay que diferenciar cuál de estos intereses que pueden parecer hobby en una etapa puedo profesionalizar y rentabilizar. Se puede, quiero ir cerrando ya porque es demasiado, hay demasiada tela por cortar en este tema. Y repito, lo felicito con el nombre como pez en el aula, porque todavía estamos aprendiendo. Hace algún tiempo atrás uno escuchaba hablar de Sócrates, de toda esta gente de esa época, como uno lo lee y le llega esa información. Y ellos eran, el uno era ingeniero, filósofo, matemático, escritor, cuatro o cinco profesiones, unos tipos que uno dice, Dios, qué lumbrera. Y resulta que hoy uno dice, por el sistema, volvemos al bendito sistema, donde solo nos quedamos en una profesión y Sí. nos frustramos. ¿El ser humano está capacitado para tener cuatro o cinco profesiones? El ser humano, y gracias por esta propuesta de cierre también, hay mucho verdaderamente por ahondar en esta problemática. Desde mi punto de vista, el ser humano tiene el gran reto de aprender a ser humano. Tiene ese gran reto. Tiene que aprender a ser humano. Estamos perdiendo la humanidad. Sí, Estamos perdiendo, ¿sí? Entonces, si analizamos el sistema, analicemos también quiénes hacen realidad ese sistema. Entonces, el ser humano tiene ese gran reto de aprender a ser humano. me encanta esa frase. El ser humano tiene el gran reto de aprender a ser humano. Sí. La voy a guardar. El ser humano tiene el gran reto. No, la voy a guardar, no, la voy a publicar. Excelente, excelente. Gracias. Sí. Profesor Rendo, esta pregunta, como decimos nosotros en radio, y usted es publicista. Si no la tiene la respuesta, vamos a comerciales. Hoy usted como profesor, como maestro, después de 25 años y que se ha metido en este tema tan primordial en la época, ¿usted se siente bien siendo profesor? O sea, escogió, tomó la decisión que... Sí, sí. No me arrepiento de ser profesor. Mis últimos 25 años son de experiencia docente. Tengo 50 años. Tengo la mitad de mi libro de vida puesta a disposición de la educación. Y no me arrepiento, porque la educación ha sido la profesión que me ha dado las mejores satisfacciones personales. Y la publicidad es la carrera y la profesión que me ha dado los mejores resultados económicos, financieros, ¿sí? Entonces, yo no me arrepiento de la educación porque en principio me ha permitido impactar en vidas. Y impactar en vidas, para mí, es totalmente invaluable, independientemente de la parte económica. Claro, claro. Porque ese es otro, eso creo que lo dijo fue Gandhi, Mm. antes, sí. El que no vive para servir, ¿Servir? Sí, no sirve para vivir. sí, la Madre Eso, Teresa. Sí, fue la Madre Teresa, perdón. Me acabo, sí, pero acabo de volverme confuso, de sí, confundirme. sí. Pero Sí, tenemos que seguir sirviendo. Y esto es sí, este es un gran aporte a la humanidad. Lo quiero sí. felicitar, darle las gracias en nombre de todos los seres humanos, porque el ser humano tiene que aprender a ser humano. Muchas Es la verdad. gracias.
la verdad, profe. Le puedo decir profe, ¿no? Disculpe Sí, que claro, claro. nosotros acá, no, ahora es tan rápido la cosa, ahora todo el mundo anda, cuando yo estudiaba, yo tengo 61, voy a cumplir 62. Cuando yo estudiaba, uno decía, profe, Sí. ahora escucho a los nietos que le dicen la pro, el pro. Va Cambio llegando generacional. a uno el P. De los cambios generacionales, Guillermo, Sí, sí, no, no estamos bien. Por ahí sí. alguien dijo, ¿quién fue que, es que a mí se me olvidan a veces los nombres, estoy perdiendo ya la memoria, y eso que me llamo Memo, me dicen Memo, memoria. Hermes Hemingway dijo que el ser humano se tarda 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a escuchar. Yo lo voy a cumplir 62. Es decir, ya tengo los dos de hablar y los dos de 60 de escuchar. Es decir, de aquí en adelante voy a tener que escribir Qué bueno. y necesito que usted nos enseñe y nos está enseñando a través del libro porque lo que escrito aparece. Y lo que escrito está como pez en el aula nos va a servir a todos. Profesor Rendo, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto sería para 3, 4 entrevistas. Yo no diría entrevistas, 3, 4 enseñanzas, porque uno aprende todos los días. Usted ahora nos dijo, el ser humano es cambiante y tenemos que prepararnos para los cambios. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Pro, muchas gracias. De Muchas verdad, muchas gracias a ti, gracias. Guillermo. Muchas gracias por la oportunidad, la entrevista. Igual el saludo a toda tu comunidad en el mundo. Sé que la comunidad es global. Y aprovecho también a agradecer esta linda oportunidad que me ha permitido la editorial Lioc Editorial. Y sé que espero que el mensaje llegue, como esperamos, a los padres para que tomen estas nuevas alternativas y oportunidades con sus hijos. Así que ahí lo tienen. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias a usted, Rendo Salazar. Solazar. Salazar. Salazar, es que, bueno, yo también las gafas la pongo. Rendo Salazar, profesor, un maestro con más de 25 años, que en estas páginas nos enseña a padres e hijos, a hijos y a padres, a todos, a seguir cambiando, a seguir mentalizándonos, que podemos hacer muchísimas cosas y tomar muy buenas decisiones. A toda nuestra audiencia en la Alianza Internacional de Radio, a los productores, a los periodistas, a los colegas, a los comunicadores, les recomiendo este libro. Como dice el profesor Rendo Salazar, nunca es tarde para aprender. Tenemos que seguir aprendiendo siempre y esa es nuestra invitación, a que sigamos aprendiendo para sentirnos como pez en el aula, como tiene que ser, como pez en el aula, no en el agua, aunque en el agua aprendemos también muchísimo. Rendo Salazar, uno de nuestros invitados, como siempre, en esta carrera al éxito, en esta cómo llegar al éxito a través de Liot y esta alianza que hemos hecho con Liot, nuestra empresa desde Barcelona, España, con Alex, Isabel y Juan Manuel, que nos guían, nos van llevando, nos van enseñando. Cada libro es una enseñanza, cada libro es un paso a seguir, cada libro es un camino, cada libro escrito, escrito está. Por siempre quedará para la enseñanza y quién sabe, después de que ya no estemos en este mundo, lo vamos a poder seguir leyendo. Un abrazo, soy Guillermo Memo Cárdenas, periodista colombiano desde Nueva York, desde la Alianza Internacional de Radio. Decirles a todos que siempre estarán invitados a estos invitados, a estas entrevistas, a esta cantidad de seres humanos, porque el ser humano cada día tiene que aprender ser humano. No lo olviden, ser AIR es mundial. Muchas gracias.